mañana estuvimos en Punta Gorda, luego en Nueva Palmira y ahora para ver el atardecer nos vinimos a la playa La Agraciada. Ver el atardecer es una forma de decir porque el sol se va a ocultar detrás de las nubes. Detrás de aquellas nubes que están sonando. En algún lugar de la provincia de Buenos Aires está cayendo un chaparrón muy interesante. Como dice el monolito que está a mi derecha, aquí fue donde el 19 de abril de 1825 desembarcaron los llamados 33 orientales. Cuando estábamos en el departamento de 33 hicimos una breve referencia a este lugar y hoy sí ya llegamos a la playa de La Agraciada. En 1825 un grupo de hombres se embarcaron en Buenos Aires y desembarcaron en este lugar para comenzar una insurrección liderada por Lavalleja y por Oribe, la cual tenía como objetivo liberarse del imperio brasileño que había anexado a la banda oriental como la provincia cisplatina. El objetivo además era reincorporar a la banda oriental a las provincias unidas del Río de la Plata, lo cual luego de un proceso de varios años terminó en el nacimiento de un nuevo estado independiente, Uruguay. Creo que también puede ser que lograron que fue Afortunadamente pudimos ver el atardecer, parecía que no, pero entre el horizonte y esa nube, justo en el vértice de este triángulo podemos ver caer el sol. Qué lindo atardecer. Por fin yo puedo tomar un mate, que la verdad, ¿qué va a hacer? Tomaste mate, no te hagas la víctima, no te hagas la... Que sí las puedo hacer, son botellitas de cerdo a la riojana. Sí, no, mi coca. Este es el sitio conocido como la Calera de las Huérfanas, un sitio que teníamos marcado, es un sitio histórico acá de Carmelo, pero cuando pasamos en bicicleta teníamos que tomar un desvío, ya era tarde, la verdad llegamos tarde a Sagarzazú, entonces decidimos no entrar, pero afortunadamente gracias a nuestros anfitriones, a Pati y a José, pudimos venir a conocer.
lugar es conocido como la Calera de las Huérfanas. El nombre oficial es Estancia de Belén, una antigua misión jesuita establecida en el año 1741 y la cual forma parte del Camino de los Jesuitas, el cual comprende todas las misiones jesuíticas de muchos de los países de América del Sur. En particular aquí quedan muchas reminiscencias de aquel pasado y una de las más importantes es la que está detrás mío, la Capilla de Belén, que es muy conocida por su gran tamaño y también por su estado de conservación. De hecho, en este momento está siendo objeto de muchas obras de reparación. El nombre Calera de las Huérfanas proviene de su doble origen histórico. Calera porque en el lugar se producía cal viva en hornos y de las huérfanas porque, tras la partida de los jesuitas en 1767, la estancia fue transferida al Colegio de Huérfanas de Buenos Aires, institución benéfica que cuidaba a niñas sin familia. Así, el nombre refleja tanto su función industrial original como el destino social que tuvo posteriormente. Mira, ¿viste? ¿Viste? Bien. Sagarzazú es un balneario del departamento de Colonia cuyo nombre proviene directamente del apellido de su fundador, Isidro Sagarzazú, un carmelitano que en la década de 1960 adquirió tierras a orillas del Río de la Plata con una visión clara: desarrollar allí un centro turístico. A partir de su iniciativa, en 1961, la Junta Departamental declaró la zona de interés turístico, reconociendo su valor estratégico para la región. Como homenaje a ese impulso pionero, el lugar adoptó su nombre, y hasta hoy Sagarzazú sigue creciendo a orillas del río como destino turístico. Nosotros somos del equipo Sagarzazú y nos juntamos toditos los días a jugar y a practicar entre nosotros. Ahora nos va a tocar a nosotros. ¿Vos qué sí, Cruz? Hay que practicar, no perdemos nada. Ténganos paciencia, ténganos paciencia. Creo que no apostaron nada, ¿no? Vamos. Está bien. Vamos arriba. Sacala, Cari, sacala. ¡Excelente! Bien, bien. Sí, sí, más agua. Bueno. Un cora favorecida con el pati y con el Sí. Zárate, venimos vamos en colectivo en tren a Buenos Aires a hacer eso. Y de ahí de Zárate son... Qué pereza. Sí, ¿no? Mucha. En una de estas tenemos que viajar, Cari. Están buenísimos. ¿Eh? Están buenísimos. ¿Dónde pondríamos toda esta carga igual? Nos veríamos obligados a llevar menos.
alejándonos de a poco de Sagarzazú. No así de nuestros anfitriones, afortunadamente. Ellos eligieron acompañarnos un tramo, acá de nuevo por la ruta 21. Estamos muy felices, amanecimos así y súper agradecidos como fue en cada día acá en Uruguay. Siempre gente muy linda. Costó mucho hoy tomar la decisión de salir, pero bueno, es parte del camino. También hoy nos espera otra familia, así que no podemos estar más felices y agradecidos. Lindo día, un poquito nublado, y en este tramo que hay muchos árboles, uno desea que sea siempre el camino así, pero en los 80 kilómetros que nos vienen creo que el sol va a picar, pero como decía, el día va a terminar de la mejor manera. La verdad. Mil gracias. A de verdad. ustedes por habernos elegido. Gracias. Pasamos increíble. Gracias por todo. Gracias. Y que nos volvamos a ver. No es una despedida. No es una despedida, estamos cerca. Un hasta luego. Del Es sur un de hasta Santa luego. Fe dijimos que era 300 kilómetros. Ah, vámonos un Línea rato. recta. Acá estamos en línea recta, ¿viste? Ahí levantamos el helicóptero y Ahora que ustedes tienen aeropuerto, es una papa. Estamos al lado, la comida de las chivas. Gracias. Usted también con cuidado, ¿no? Vale, listo, vamos. Gracias por todo. Gracias por insistir, como dice la canción. Vamos. Vamos arriba. Vamos arriba. Suerte en pila. No creo que puedas hablar, pero qué durito. Ahí. José y Pati de nuevo, gracias, son nomás. Se les ocurra bautizarme la fotorra de tener arriba. Vos querías comer bajo los árboles en silencio. Sí. No estoy sin silencio. Sonido ambiente. Pero acá el sonido ambiente es de cotorra. Está lleno de nidos. Calor. Sí, la verdad que está muy fuerte. Creo que somos los únicos locos que andamos en la ruta con este calor un día domingo. Pero bueno, todavía nos faltan unos 35-40 kilómetros al destino de hoy, la ciudad de Mercedes. Pero teníamos la necesidad de una sombra y de tomar algo fresco, entonces nos vinimos acá a la Plaza Constitución, en el centro de la ciudad de Dolores.
Y esta ciudad, si bien fue fundada a principios del siglo XIX, está muy cerca del lugar donde estuvo el primer asentamiento español en estas tierras, el cual fue establecido en el siglo XVI, se llamó San Salvador, pero no prosperó por la resistencia de los indígenas de la zona. Y lo que es muy interesante también de ese asentamiento es que ahí fue donde se plantaron las primeras semillas de trigo de toda Sudamérica. Entonces eso, sumado a la gran cantidad de trigo que hay en la zona, las tierras fértiles que también permiten el cultivo de otros productos y a la gran cantidad de acopiadoras que hay aquí, le han valido a Dolores el sobrenombre de granero del Uruguay y también de la capital del trigo. Las galletitas de Patty. Gracias nuevamente. Caserita. Harina. A la pedalía. Directo, es como... Van acá. Cae. Ay, sí. Creo que es más fácil que te vaya a tirar a la fuente ahí. Hasta hace un ratito que estaba el chorro, estaba por ahí, pero ahora está muy estancada esa agua. No, sí, estuve a medio minuto de irme a meter la cabeza bajo el chorro y justo lo cortaron. Se ve que es la hora. No sé. El departamento de Soriano es una de las principales zonas agrícolas del país. En particular, las áreas que rodean a Dolores y Mercedes se destacan por su alta productividad y tradición agropecuaria. Gracias a la calidad de sus suelos y a un clima favorable, esta región concentra cultivos de soja, maíz, trigo, colza, entre otros, con rendimientos por encima del promedio nacional. Además, la cercanía al puerto de Nueva Palmira y la infraestructura vial han fortalecido la logística de exportación, haciendo de Soriano un verdadero núcleo productivo del país. Mercedes es la ciudad más grande y la capital del departamento Soriano y es conocida como el lugar donde nació la patria, pues además de que en este departamento sucedió el desembarco de los 33 orientales, varios años antes, muy cerca de aquí, se dio el llamado Grito de Ascencio y en abril de 1811 fue en esta misma ciudad donde Artigas dio su famosa proclama de Mercedes en favor de la independencia de todo dominio extranjero.
después de un día lluvioso, gran parte del día descansamos y de unos buenos mates con unos panificados de merienda nos vinimos a conocer el centro de la ciudad de Mercedes. Acá estamos en la Rambla, la tan famosa Rambla de la ciudad de Mercedes, con nuestros acompañantes, fieles seguidores, acompañantes del canal de YouTube. Ani y Nito, muchas gracias por la bienvenida. Como les decía, acá en la Rambla de Mercedes, según nos dijeron muchos amigos uruguayos, una de las más lindas del país. La verdad que no sé por qué lo dice. Al igual que en otras ciudades, también en Argentina se acostumbra a hacer esto. Aquí en Mercedes tienen su propia cápsula del tiempo, que es un monolito creado en 1988, cuando se cumplieron 200 años de la ciudad. Y dentro de la cápsula del tiempo se encuentran, hay unos mosquitos bárbaros, testimonios de actividades culturales, sociales, científicas que se llevaron adelante en la ciudad hasta ese año. Iba a ser abierto en el año 2088, así que obviamente no vamos a ser testigos de ello. No sé, yo tendría 102 años. Yo me tengo fe. ¿Te tenés fe? Bueno, a mí no me sé si va a estar esperes. pedaleando, pero... A mí no me esperes, me están comiendo los mosquitos. Y si seguimos así, no... Vamos. Con los antropolitos. Esta es la réplica de un antropolito que se encontró en la zona y que mide 50 centímetros por lo que sabemos y está en un museo. De los pueblos nativos de aquí. Exacto. No, me están comiendo a mí. Mosquitos. Me están morfando. Sí, el sacrificio grabado con los mosquitos. Eso es el esfuerzo. Yo le estoy diciendo a Nico, ¿viste lo que es eso? El trabajo de realmente... Voy a completar. Let's go. Sí, me pasa re bien. Por el peso, digo, no te vayas. Ya está acostumbrado. Gracias, la verdad. No, a ustedes por venir, la verdad. Gracias a vos y toda tu familia. Y bueno, todo el éxito, vamos No. en este año. Sí, A full. este año muchas gracias de a la ustedes facultad. por venir y bueno, muy enriquecedor con solo, la verdad. Para nosotros fue más enriquecedor para ustedes que para No. ustedes, eso con certeza. No, sí. Bueno, Bruno. un placer, Bueno, gracias, hermano. Pasen bien. Gracias, éxito. Nos vemos pronto. En la carrera. Muchas gracias. Bordeando el Río Negro nos vamos despidiendo de Mercedes, una ciudad muy linda, y también nos despedimos de esta familia maravillosa con la que estuvimos, Nito, Ani, Bruno, Enzo. Mil gracias, la verdad. Maravilloso. Gente tan linda. Maravilloso, la verdad que
Nos está costando mucho irnos de cada casa uruguaya. La verdad que tenemos que avanzar, pero como siempre decimos, nos vamos tristes, pero porque la pasamos muy bien. Siempre somos felices en las casas uruguayas y ahora camino al último destino acá en el Uruguay, lamentablemente. En 2 días. En 2 días vamos a estar llegando a Paysandú. 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 Departamento del Paysandú también. De nuevo, gracias a esta familia maravillosa y a todos los uruguayos. Muchas gracias. Mira cómo se ve esa islita ahí, qué hermoso. Buen día. Buen día. Mirá qué hermoso, la Rambla y con todo este parquizado para sentarse a la vera del río. Ahora entiendo por qué mucha gente nos decía que era, o consideraban que era una de las ramblas más lindas del Uruguay. Muchos espacios verdes, mesitas, parrilleros. Imponente, imponente, Sí, imponente. Gracias. Me encanta el imponente de acá. Y muy buena onda. No, la gente acá en México, bueno, en todo Uruguay. Buen día. No, y además lo que me gusta de esta Rambla es que tiene los parques acá al lado. Buenos días. Buenas. Buenas. Qué buena onda que la gente pone. Buenas. Al atravesar el Río Negro también atravesamos una frontera departamental y dejamos atrás Soriano para entrar ahora sí al departamento de Río Negro.